Bueno, comenzamos eh, la clase del día 5 de septiembre de 2024 de procesamiento digital de imágenes TDI. Estamos en la unidad 2, procesamiento, manipulación de imágenes. Habíamos visto el concepto de histograma de una imagen, ya sea en escala de gris o color. Y habíamos empezado a trabajar con operaciones aritméticas, específicamente en modificar el brillo y el contraste de una imagen, ver cómo eso afecta al histograma de la imagen y calcular el complemento o el negativo de una imagen, o también conocida imagen como imagen complementaria. ¿Sí? Hoy nos tocaría revisar los conceptos de resolución espacial y en intensidad, ver cómo podemos modificar. Acá hay un error, debería decir modificación. Y veremos también el comando ajuste de imagen aplicado a lo que es dos operaciones que son el stretching y el shrinking. Y si nos da un poquito de tiempo vamos a ver un poco el umbralizado. Esa sería la idea de la clase de hoy. Entonces, repasemos un poquito que era modificar el brillo de una imagen. Nosotros podemos partir de una imagen original, como en este caso tenemos acá a donde estoy con el cursor, cuyo histograma es el que vemos debajo. Hago una aclaración acá. El histograma, dependiendo la clase de datos que tenga la imagen, en su eje horizontal va a tener datos que están entre 0 y 255 si la clase de datos que tiene la imagen es de tipo Win8, es decir, enteros de 8 bits sin signo, o bien va a tener valores entre 0 y 1 si la clase de datos que tiene la imagen es de tipo doble, es de clase doble, perdón. Entonces, el histograma, su eje horizontal, va a depender de la clase de datos que tenga la imagen. En este caso estamos trabajando con clase de datos Win8, por eso el mínimo valor posible es el 0 y el máximo valor posible es 255. Entonces, cuando uno le suma o le resta un valor escalar, lo que hace es una operación global, es decir, a cada píxel de la imagen le sumo o le resto este valor 50. ¿Sí? Tomo un píxel, le resto 50, el de al lado le resto 50, el de al lado le resto 50 y así, o le sumo 50. Entonces veíamos que si modificábamos el brillo, lo que íbamos a ver es una imagen mucho más luminosa, mucho más clara en comparación con la original. Y si le restamos, le quitamos brillo, la imagen se ve mucho más opaca, mucho más oscura. ¿Cómo se notaba eso en el histograma? Si le sumamos brillo, el histograma se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Este punto, supongamos que este sería el valor mínimo, aunque tiene algunos componentes acá cercanos a cero. Bueno, todo se corre 50, porque le estoy sumando 50. Entonces, este histograma se empezó a mover. En este caso se deformó porque empezó a acumular píxeles blancos y generó lo que se llama saturación en blanco. Como más allá desde el 255, como por tener datos de clase Win8 no puede valer, entonces todo lo que supera 255 se clampea o se recorta a 255. Y empieza a acumular píxeles blancos. Todos estos píxeles que ven acá, que son blancos, bueno, empiezan a acumular. A veces se va a ir de escala, porque va a tener muchísimos píxeles blancos comparados con el resto. Entonces, bueno, hay que ver, esto está acá recortado, esto seguramente sigue un poquito más para arriba, pero bueno, nosotros podemos hacerle que haga un escalado automático y ver hasta dónde llega en el eje vertical. Acá está recortado el eje vertical. ¿Qué pasa cuando le quito brillo? Bueno, ocurre lo contrario. Se desplaza hacia la izquierda, hacia los valores más oscuros, y
eh, al tocar el valor 0, es decir, todo esto se va a desplazar hasta 0. Bueno, acá prácticamente no se va a ver mucho el efecto, pero si yo muevo todo esto a la izquierda, ocurre esto, empieza a acumular píxeles negros, oscuros. ¿Mm? Fíjense acá, yo resalté la escala para que vean, es 10 a la 4. ¿Mm? Y veníamos trabajando con 9000, 8000 de altura. Entonces hay una diferencia de altura. Acá en 0 hay un bin muy alto, ¿sí? Que me hace que el resto del histograma quede muy bajito. Es como que se me va de escala. Bueno, entonces acá ¿qué pasó? Se saturó en negro. Por eso vemos la imagen prácticamente mucho negro, mucho negro, mucho negro. Muy oscura. Entonces, es el efecto de quitar el brillo o sumar brillo. Se desplaza el histograma y si llega a los extremos, ya sea al extremo inferior, que es el 0, o al extremo superior, que es el 255, para datos de clase Win8, o 0 y 1 para clase de datos doble, se satura en blanco o en negro. ¿Está claro eso? Después, la otra operación que habíamos visto, gracias. La segunda operación que habíamos visto era la modificación del contraste. Entonces, vamos a hacer un dibujito en el pizarrón. Entonces, si yo tengo este histograma genérico, vamos a quedar así. Esto es nivel de intensidad, lo abrevio para no tener que escribirlo, y número de píxeles. Esos son los nombres de los ejes, lo que representa cada eje. Entonces, nivel de intensidad sabemos que va, si la imagen tiene clase de datos Win8, los datos pertenecen al intervalo cerrado 0,255. No pueden valer valores negativos ni valores mayores que 255. ¿Sí? Por eso es cerrado en los dos extremos. Entonces, en algún lado va a haber un límite que va a ser el 255. Y el otro límite es el 0. Entonces, yo digo, mirando el histograma, díganme cuál es el contraste de la imagen. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es venir acá y ver este punto, que vendría a ser, vamos a llamarlo así, el brillo máximo de esta imagen, o la intensidad máxima de esta imagen, y el brillo mínimo. O si quieren, si la imagen la llamamos I mayúscula, déjenme que voy a borrar, para no confundir el brillo máximo posible, que se calcula de otra manera, vamos a llamarlo así, el I mínimo y el I máximo. Entonces, el contraste, esta diferencia, todo este rango, vamos a llamar el contraste. Contraste es el valor máximo que tiene la imagen menos el valor mínimo. Esto es lo que se llama contraste. Entonces, si yo tengo ahora un histograma que es una cosita así, bueno, cuando calcule la diferencia entre el máximo y el mínimo, vamos a llamarlo contraste 2, el contraste 2 es menor que el contraste 1. Este va a ser el contraste 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia entre el máximo y el mínimo es un valor más chiquito que el contraste de la otra imagen. ¿Sí? A ver ahí, si le quito, justo tengo la lámpara. Dame un segundito que bajo. Bueno.
Ahí más o menos la vamos piloteando. Bueno, entonces, queda claro lo que es el contraste, es el nivel de intensidad máximo menos el nivel de intensidad mínimo. ¿Por qué vemos esto? Porque cuando veamos stretching y shrinking, que es compresión y dilatación del histograma, vamos a comparar el contraste inicial con el contraste final y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, volviendo a nuestra teoría, cuando yo estoy multiplicando por un valor, yo tengo mi imagen, que vamos a llamar I, y la multiplico por un valor de K, para que me dé la imagen con un modificada en contraste. Si K es mayor que 0 y menor que 1, el histograma se contrae. Si K es mayor que 1, el histograma se dilata. ¿Qué significa que se dilata o se contrae? Si se contrae, el contraste inicial comparado con el contraste final es mayor el inicial que el final. ¿Sí? Vamos a llamarlo así. Contraste final es menor que el contraste inicial. ¿Por qué? Porque se achicó. La diferencia es menor entre el máximo y el mínimo. Si lo estoy dilatando, estoy estirando esto, entonces el contraste final va a ser mayor que el contraste inicial. ¿Sí? Esa es la diferencia entre modificar el contraste con un valor de K menor que 1 o con un K mayor que 1. ¿Sí? Que valga 1, el contraste final y el contraste inicial van a ser igual, ¿sí? Porque es todo multiplicado por 1. Entonces la imagen de salida va a ser igual a la imagen de entrada. Entonces no tiene sentido, es trivial. ¿Sí? Entonces siempre tiene que ser mayor que 0 y menor que 1 si quiero contraer, si quiero disminuir el contraste, y mayor que 1 si quiero ampliar el contraste, mejorar el contraste. Entonces, en uno de los ejercicios, creo que el segundo de la guía, nos pedía abrir una imagen, ver su histograma, modificar el contraste y ver qué pasa con el histograma. Bueno, acá vemos una imagen de un texto que tiene una iluminación despareja, no es homogénea, tiene una sombra. A esto lo vamos a usar después cuando veamos la binarización de Shawbola. Vamos a ver que trabaja bien con este tipo de imágenes. Entonces, cuando yo multiplico por un valor menor que 1, en este caso 0,5, la imagen se ve más oscura porque y distingo menos las letras del fondo porque perdió el contraste. Algo que estaba bastante... acá en este caso, como tengo algunos píxeles con valores, con tonos bastante claritos, tenía todo esto de contraste. Y cuando lo multipliqué por 0,5, el máximo se fue a la mitad y el 0 quedó en 0. Entonces es como que se comprimió todo como un acordeón. Y me quedó toda la imagen, todos sus píxeles con valores por debajo de 128, que es un gris intermedio. De ahí para abajo. Entonces esta imagen es muy oscura, muy poco contrastada. En cambio, cuando multiplico por un 2, esto es un número mayor que 1, el acordeón este que vendría a ser nuestro histograma se estira y se empiezan a separar los palitos, esto que habíamos dicho que se llamaban bines, con B larga, se empiezan a separar y empiezan a ir a valores más claros, porque estoy multiplicando un valor 100, por ejemplo, por 2, me da 200. Un valor 150 me va a dar 300, pero como no puede ir a 300, se recorta a 255, empieza a saturar en blanco. Acá, aunque no se vea, hay un bin en 255 muy alto,
de píxeles blancos, que son todos estos píxeles que vemos acá en blanco. ¿Mm? Entonces, una operación de modificación de contraste puede hacer que se sature en negro o en blanco también, más allá de la modificación en brillo. Bueno, hasta acá vamos bien. Esto es repaso. Sí, Bueno, bien. bueno, acá vemos dos ejemplos. Una imagen en escala de gris y una imagen True Color o RGB. Cuando uno le calcula el complemento o lo que es el negativo, eh, obtiene esto. Lo que estaba en negro pasa a blanco, lo que estaba en blanco pasa a negro y los grises, si era gris oscuro, pasa a gris claro, etc. En una imagen a color, lo que sucede es que esta operación que se hace acá en esta única matriz se tiene que hacer en cada canal de la matriz RGB. Recuerden que tenemos tres canales, tres matrices, una para el rojo, una para el verde y una para el azul. Entonces tendríamos tres histogramas, no uno solo, uno por cada canal. Entonces, ¿cómo podemos hacer el complemento de una imagen? Bueno, antes de veamos la fórmula. Dice 2 a la n menos 1. N es el número de bits. ¿Sí? 8 bits, 12 bits, 4 bits. Y acá está calculando el valor máximo de brillo posible, de intensidad de algún píxel. Si tenemos 8 bits, recordemos cuál era el valor máximo. 2 a la 8 es 256. Menos 1 es 255. Ya sabemos que el 255 es el blanco cuando tenemos 8 bits. ¿Mm? Si tenemos 2 bits, sería 2 a la 2, sería 4, menos 1, 3. 3 sería el valor que hay que poner acá. Entonces, supongamos que abrimos una imagen y la imagen es de 4 bits. Tenemos que hacer esta cuenta. 2 a la 4 menos 1. Y todo eso menos la imagen. Y ahí estoy calculando el complemento. Ustedes con Betina vieron algo que yo no les expliqué, que es el mapeo entrada-salida. Entonces, para el complemento, por ejemplo, nosotros tenemos esto en el eje X tengo la entrada y en el eje vertical tengo la salida. ¿Qué valores puede tomar la entrada? Cualquier píxel de la entrada, bueno, van a estar entre 0 y 255 si tengo clase de datos Win8. ¿Mm? Bueno, el complemento, dijimos, si era blanco, ¿qué valor tenía que valer a la salida? 0. Y si era negro o un 0 en la entrada, ¿qué valor tenía que valer en la salida? Blanco o 255. Entonces, la relación entrada-salida está especificada para esta operación de complemento como una recta. Entonces, pongamos algún ejemplo. Si vengo con un píxel en la entrada que vale 20, ¿qué operación tengo que hacer? Si yo digo que n es 8 bits, entonces tengo que calcular 2 a la n menos 1, esto me da 255, que coincide con este de acá. ¿Mm? Entonces, yo tengo que hacer 255 menos un píxel, cualquiera de la imagen, y eso me va a dar ese píxel en la salida para las coordenadas X y Y, cuánto va a valer. Entonces, si yo tengo, para el caso de 20, tengo 255 menos 20, esto me da 235. ¿Sí? Entonces, si yo proyecto sobre esta recta, lo que voy a tener acá es 235.
un píxel con un valor 20 en la entrada va a tener en la salida, en esas mismas coordenadas X y Y, 235. Si ahora vengo con un píxel por acá, 200, entonces va a ser 255 menos 200 y esto me da 55. Entonces proyecto me da 55. ¿Sí? Esto es lo que se llama mapeo entrada-salida. Mapeo I/O. Input-output. Para el complemento tenemos esta relación lineal. Lo que era blanco se convierte en negro y lo que era negro se convierte en blanco y los grises, lo que era gris oscuro, gris claro va a gris oscuro y lo que era gris oscuro en la entrada es gris claro a la salida. ¿Qué pasa cuando tenemos una imagen RGB? Si es RGB, bueno, tengo que o uso el comando inComplement y me olvido y automáticamente inComplement me hace el complemento, o bien tengo que hacer el complemento, no sé, vamos a llamarlo así, OR va a ser al 2 a la n menos 1 de el canal R. G va a ser 2 a la n menos 1 menos el canal G. La salida del canal Blue va a ser 2 a la n menos 1 dividido el canal Blue. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es separando los canales, aplicando esta operación que la hacíamos con el único canal que tiene la imagen escala de gris. Y una vez que hago esto, lo que hago es concatenar. Es decir, bueno, lo sumo, no lo sumo, lo concateno. Concat. Cat3 y bueno, y acá meto OR, O, G, O, B, y esto me va a dar, no sé, una imagen de salida O. ¿Sí? Todo esto que hace que hacemos manualmente lo hace el comando inComplement de manera automática sin tener que hacerlo manualmente. Yo acá les muestro un ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, este es el ejercicio 3. Lo que hace en este ejercicio es elegir la imagen con este filtro BMP, TIFF, JPG y PNG. Cuando yo selecciono una imagen, me guarda el nombre, me guarda la dirección, el path y el nombre del archivo. Después lo concateno en orden inverso y ahora lo abro con InRead. Bueno, eso lo abro acá abajo, así que esto está de más. Esto está de más. Bueno, yo veo la información y lo cargo en esta estructura. Fíjense que está toda la estructura y en algún lado me dice color type, ¿sí? True color. Se ve que la última imagen que abrí era true color. Entonces, con esa información, yo meto un switch y digo, si es indexada, hago tal cosa. Si es escala de gris, hago otra cosa. Y si es true color, lo que hago es abrir la imagen y le aplico el complemento directamente. También podría ser leer el dato de bitdep. Recuerden que eso me da el número de bit de toda la imagen. Que lo que hace es, si como son 3 canales, me suma 8 bits más 8 más 8. Pero esto es 2 a la n a la 3. ¿Sí? Multiplica el n por el 3, me da 24. Entonces lo divido por 3 para que me dé 8. Y después hago 2 a la 8 menos 1. Yo sé que va a tener 8 bits en general cada canal.
Entonces hago lo que les decía, el brillo máximo, que va a ser para todos igual, menos el canal. Y después concateno. Eso es hacerlo manualmente. Mirando la información de bit depth dividido por 3 porque son 3 canales, eso me da el número de bits. 2 al número de bits menos 1 me da el brillo máximo posible. Separo los 3 canales, opero con cada canal haciendo la resta y después concateno. Para no tener que hacer todo esto, directamente hago esto. Pero está bueno que sepan qué pasa, cómo calculo el complemento de una imagen truco. Si es una imagen de tipo escala de gris, con incomplement también va a funcionar. Acá directamente yo sé que va a tener 8 bits, lo simplifiqué. Si no, tendría que leer también la información, no tendría que dividir por 3 porque es un solo canal y haría la cuenta. Pero como yo ya sé que en general son de 8 bits todas las imágenes que les subí, entonces hago 255 menos i. ¿Mm? Y acá en indexada lo primero que hay que hacer es, cuando uno abre tiene el mapa de índices, la matriz de índices y el mapa de color. Y lo que tiene que hacer es convertir escala de gris y después de recién ahí hacer el complemento. ¿Sí? No le puedo hacer el complemento a X porque me daría cualquier cosa. Bueno, hasta acá es lo que vieron ustedes con Betina y conmigo en la clase anterior. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Quedó alguna duda? ¿No pudieron implementar algo? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Ninguna? Profe, yo ahí en No, ese yo ninguna. ejercicio, como entendía que no te podía mostrar un solo histograma, tuve que como indicarle los 3 canales y sacar 3 histogramas diferentes para cada canal. Sí, en general, fíjense, vamos a hacer la prueba. Supongamos que abro una imagen TrueColor. Vamos a ver acá. Acá. No voy a hacer la conversión. Y estoy aprovechando esto para ver lo del histograma. Sí, voy a abrir alguno de estos logros o mezquita que yo sé que es RGB. Y voy a graficar el histograma. ¿Mm? Entonces, corremos esto. Vamos al loros. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a graficar también la imagen. Figure. In show RGB. Fíjense, yo tengo acá esta imagen que es color. Si miro en el workspace, me dice que RGB tiene 3 canales. Tantas filas por tantas columnas por 3 canales. La clase de datos es Win8. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no me graficó los 3 histogramas? De alguna forma superpone los histogramas en uno solo. Lo que tenemos que hacer nosotros acá es, fíjense, voy a abrir otra figura y vamos a calcular el histograma de todas las filas, todas las columnas, canal 1. A esto lo vamos a poner en un subplot. Vamos a poner 3 filas, 1, 1, 1. Ahora después le explico. Entonces, voy a graficar en cada subplot un histograma diferente de cada canal. ¿No? Acá tengo
vendría a ser el histograma del canal rojo, el histograma del canal verde y el histograma del canal azul. ¿Mm? Si yo grafico esto solo, es como que eh, fíjense que da la sensación de que está sumando el 0 de todos, el 1 de todos, el 3 de todos. ¿M? Y acá, bueno, fíjense en la escala de esto. Esto es 2 por 10 a la 4, o sea, 20.000. Acá yo tengo 6.000, 6.000, 8.000. Supongamos que tenemos 7.000 acá, 8.000 acá y 6.000 acá. Ahí son 20, sí, más o menos 20.000. Bueno, hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Y es más o menos hasta donde llega acá. Entonces es como que suma para cada pin correspondiente los tres canales. Me paro, por ejemplo, en el 50. Sumo el 50 de acá, el 50 de acá y el 50 de acá y dibujo el 50 acá. ¿Sí? Más o menos algo así sería la cosa. Entonces, si yo quiero que separar y ver en cada canal, tengo que hacer esto. ¿Sí? Calcular. Directamente no es que tengo que separar la imagen, sino me quedo con un solo canal y veo su histograma. Me quedo con el otro canal, veo su histograma. Eso me recibe porque yo lo hice de una forma como que designé los canales y después bueno, tal canal. Sí, sí, Pero para no tener que separarlo y calcular el histograma de cada canal, lo podés hacer directamente así. Directamente listo, lo anoto. le decís qué canal, el último el valor, acá 1, 2 y 3 es el canal. Este es el rojo, el verde y el azul. ¿Sí? Si no ponen y directamente abren la imagen RGB sin la conversión a Gray, te va a tirar eh, una especie de histograma unificado. Claro, yo lo separé porque directamente ni siquiera me mostraba un programa unificado. A ver, si yo ahora vuelvo a correr esto, este es es el histograma de la imagen convertida a escala de gris. Fíjense que ni siquiera coincide con el histograma completo. Este sí, a ver. ¿Estoy viendo lo mismo? No, son diferentes. ¿Sí? Este es el de la imagen convertida de RGB a Gray y este es el de RGB solo, sin indicar canal. ¿Mm? Entonces, no es que la convirtió a Gray y te dio un solo canal, te dio la información de luminancia, no. Entonces, cuando es escala de gris, sí tenemos un solo histograma. Cuando es True Color, tenemos que ver el histograma de cada canal. Después esto lo vamos a usar cuando veamos al final de esta unidad lo que es la fusión de imágenes. Vamos a virar los histogramas y vamos a determinar un umbral para poder separar la cara de una persona del fondo de la persona, de lo que tiene, pero basado en el histograma, eh, para hacer segmentación. Pero por ahora es nada más. Sepan que pueden ver el histograma de cada canal cuando la imagen es True Color. Si no, no tiene mucho sentido ver el histograma del RGB en sí pelado, porque está todo mezclada la información. ¿Quedó claro? Bueno, entonces lo que sigue ahora es. Esperen que cierro. Vamos a poner acá Close All. Me cierra todas las figuras. Es ver el tema de la modificación de la resolución espacial. Nosotros habíamos hablado en las primeras clases cómo se convertía una imagen analógica a digital o una señal analógica a digital
y habíamos visto dos procesos, uno que era el muestreo y otro que era la cuantización. En el muestreo, que era tomar muestras equidistantes, cuando nosotros estudiábamos el proceso de muestreo en una imagen, veíamos que tenía que ver con la cantidad de píxeles y el tamaño del píxel. Entonces, si tenemos una imagen original que tiene estas dimensiones, 240 por 320, y me están diciendo que la clase de datos es Win8, o sea, tengo esta cantidad de píxeles, 240 por 320. Si yo quiero ahora modificar la resolución espacial, lo que estoy diciendo es, esta imagen la quiero representar con menos cantidad de píxeles. Si tengo menos píxeles, por ejemplo, 24 por 32, lo que está sucediendo es que cada bloquecito que vemos acá tiene equivale a 24, bueno, equivale más o menos a 10 por 10 píxeles. Una pequeña porción de 10 por 10 píxeles de la imagen original, porque es un factor de 10 el que estamos aplicando. Entonces, si yo tomo de a bloques de a 10 por 10 y promedio, supongamos que promediamos los valores de intensidad de esos 100 píxeles, eso me va a dar el valor de intensidad del píxel en la imagen que le modificamos la resolución. Supongamos, vamos acá, vamos de nuevo, perdón, espere que tengo tanta imagen. Esto es así. Yo tengo una imagen que tiene una X cantidad de píxeles. No importa cuánto. Y yo quiero ahora hacer un submuestreo. ¿Qué significa submuestrear? Significa disminuir la resolución espacial. Supongamos, si esta imagen tenía 100% píxeles, ¿sí? Supongamos que hay 100 filas y 100 columnas, ¿sí? Y yo ahora quiero llevarlo a, no sé, 50 por 50. Bueno, ¿qué está sucediendo? Estoy bajando la mitad. Es decir, lo que va a suceder es que voy a tomar 4 píxeles, estos 4, y los voy a promediar, y este valor va a representar ese píxel en la imagen de salida. Esta imagen de salida va a tener 50 píxeles por 50 píxeles. Lo único que si se mantienen las dimensiones físicas de la imagen, este píxel va a ser mucho más grande, va a ser el doble. Supongamos que este es el doble de estos 4, va a ser el doble de lo que de dimensión en ambos ejes de lo que valdría un píxel cualquiera de esta imagen. Por eso vemos los ladrillos gigantes, los bloques de la imagen submuestreada. Entonces, si yo paso de 100% a 50 por 50, bueno, toda la información que estaba contenida en estos 4 píxeles ahora van a estar en un solo píxel en la imagen de salida. Supongamos que lo que estamos haciendo es un promedio. Sumo los valores de intensidad de esos 4 píxeles y lo divido por 4. Ahora paso a los otros 4. Me muevo un píxel a la derecha.
Bueno, sería, me paso a estos otros 4 de acá. Esos otros 4 van a, promediado, me van a dar lo que iría en el píxel de al lado en la imagen de salida. Y así sucesivamente. Entonces, lo que estoy haciendo es perdiendo información original. Porque acá tenía 4 píxeles con información. Y ahora tengo uno solo que tiene la información promediada de estos 4. ¿Sí? Entonces, al submuestrear, de alguna manera se pierde la información este, de que contenía la imagen. ¿Mm? Por eso, fíjense, cuando yo hago este escalado, que es multiplicar por un factor de escala 0,1, estoy pasando de un bloquecito de 10 por 10 píxeles en la imagen original a un solo píxel en la imagen de salida. ¿Mm? Cada bloquecito que vemos acá en la imagen de salida, lo voy a emplear para que lo vean. Cada uno de estos bloques equivale a 10 por 10 en la imagen de entrada. ¿Mm? Bueno, le di mucho zoom. Entonces, fíjense acá, ya perdí la noción de que había árboles. ¿Sí? ¿Ven los árboles de ustedes acá? No. ¿Ven las ventanas? No. ¿Por qué? Porque estos son detalles finos, espaciales. Y si yo estoy promediando todo, bueno, me queda una mancha. Por ahí puedo llegar a distinguir que acá hay algo elíptico o circular. Pero acá ya no. ¿Sí? Bueno, este es un caso extremo de submuestreo. Bajé mucho la cantidad de píxeles. Cuando bajo la cantidad de píxeles, el píxel se hace cada vez más grande en tamaño. ¿Sí? Para cubrir la misma superficie de imagen. ¿Qué pasa si yo quiero, al contrario, ahora quiero aumentar la escala, es decir, multiplicar por 10? En vez de tener 240 píxeles por 320, ahora tengo 2400 por 3200. Bueno, lo que estoy generando es información de manera haciendo ¿cómo se llama? Eh, Estoy calculando valores que no existen, este, con alguna interpolación. Bueno, dependerá del algoritmo de interpolación que use si mejora o no la imagen en sí, el detalle de la imagen. ¿Mm? En principio, con esta cantidad de píxeles para mí se ve bastante igual. Y esta imagen de 2400 píxeles por 3200 ocupa muchísimo más, es más pesada que la original. Y para mí da la misma información prácticamente. Bueno, hay imágenes que son de alta resolución espacial, como las imágenes satelitales, que bueno, que necesitan tener mucha cantidad de píxeles, este, pero para lo que nosotros vamos a trabajar no es necesario tanto. ¿Mm? Con este comando imresize, nosotros podemos especificarle cómo queremos que haga la modificación de la resolución espacial. Podemos definir un factor de escala, que si es menor que 1, lo que va a ser un submuestreo, y si es mayor que 1, va a ser un sobremuestreo. Y también le podemos decir, bueno, las dimensiones que quiero que tenga la imagen en la salida. Por ejemplo, 200 por 300. En vez de tener 240 por 320, no, ahora quiero que tenga 200 por 300. Bueno, este comando lo que va a hacer, va a tomar la imagen, va a hacer todas las operaciones que tenga que hacer para que en la salida tener 200 píxeles por 300 píxeles. ¿Mm? Fíjense que se modificó las dimensiones. Pero básicamente la imagen se ve muy parecida. ¿Mm? No fue muy grande el cambio. ¿Cuándo querríamos nosotros modificar el tamaño? Supónganse que tenemos que fusionar dos imágenes, o sumarlas, o multiplicarlas, o restarlas, o lo que sea. ¿Qué tienen que tener primero?
la misma dimensión, el mismo tamaño. Porque si yo tengo una de 240 por 320 y la otra tiene 200 por 300, cuando quiera sumar, va a haber píxeles que no se pueden restar con nada o multiplicar por nada. Entonces, este comando inResize es muy importante para cuando uno tiene que hacer operaciones con dos imágenes. ¿Sí? Ambas imágenes tienen que tener la misma cantidad de píxeles, la misma cantidad de filas, la misma cantidad de columnas, eh, para poder operar entre ellas. ¿Sí? Entonces, es muy importante este comando. Lo pueden llegar a necesitar en muchas ocasiones. Entonces, para mostrar un ejemplito antes del break, vamos a ver. Acá tenemos, como siempre, la selección de la imagen. Bueno, en este caso, la información no me sirve mucho. Así que la voy a comentar. Acá hice una aclaración. inResize trabaja con todo tipo de imágenes, menos con las indexadas, porque no tiene sentido, porque lo que tengo es una matriz de índices. No tiene sentido. ¿Qué va a ser un promedio de índices? No sé. No va. Entonces, lo que hacemos acá es abrir una imagen y al comando inResize le paso la imagen original que abrí previamente. ¿Mm? Y el factor de escala. El factor de escala puede ir directamente como un número, 0,05 o 2 o lo que sea. O lo puedo definir previamente y lo paso acá adentro como que diga, saco este número y pongo escala. Profe, en ese caso también se podría poner, no sé, como en forma de input que vos agarres y te diga, bueno, elegí la escala y vos le pones el numerito. Sí, sí. Acá, por ejemplo, ponemos escala, hacemos un input, le decimos al usuario ingrese la escala. Así, por ejemplo. Esto lo comento. Y lo dejo así sin punto y coma para ver qué ingresó. Entonces, cuando uno corra esta primera parte, voy a abrir, por ejemplo, una imagen. Y me va a salir en la pantalla de comandos, ingrese la escala. Entonces acá yo ingreso la escala 0.5, por ejemplo. O 0.05. Le doy enter y me devolvió la escala. Bueno, acá yo tengo un formato en racionales, pero le voy a cambiar format short. Y vamos a correr de nuevo este. Abrimos de nuevo la misma imagen. 0.005 y me tira el valor escala 0.05. Después yo puedo aplicar esa variable que tiene el valor 0.05. Lo evalúo y puedo ver el tamaño. Por ejemplo, el tamaño de I era, de la imagen original, era 213 por 289 por 3, que también lo puedo sacar de acá. 213 por 289 por 3. Y puedo ver el tamaño de la imagen de escalada, que era J0. Y acá tengo 11 por 15 por 3. Bueno, acá no tiene el punto y coma, por eso no me muestro nada. Pero me va a devolver lo mismo. 11 por 15 por 3. Entonces pasé de una imagen de 213 por 289 por 3 a una de 11 por 15 por 3. Redondea más o menos. Es 213 por 0.05 es 10,65. Bueno, lo redondea a 11. El 289 lo multiplica por 0.05 y me da 14,45. Bueno, lo redondea a 15. Sí, y el 3 son los tres canales. Entonces yo puedo ingresar, pedirle al usuario que ingrese la escala, o lo fijo directamente en el programa, o lo mando directamente acá en el resize. También puedo decirle el tamaño, por ejemplo, 200 por 200. Esta imagen era 213 por 289. No importa los canales, ¿sí? Entonces yo le digo ahora, hacémela de 200 por 200.
vemos J1 es 200 por 200 por 3. Vamos a graficar. Em, vamos a correr todo el programa. Me está pidiendo el factor de escala. Bueno, fíjense la imagen original, la imagen submuestreada. Fíjense los pedazos de píxeles. La imagen con un factor de escala de 10, es decir, interpolada. Básicamente la misma cara, no cambió. Y acá sí se deformó porque yo le cambié las dimensiones. Dice, quedó medio cuadradito, algo que era rectangular. ¿Mm? Con eso pueden jugar dándole distintos factores de escala y las dimensiones. Y algo que no mencioné es que yo le puedo decir qué método usar para hacer la interpolación cuando estoy haciendo un sobremuestreo. ¿Sí? Por defecto usa un método bicúbico, pero yo le puedo decir que sea bilineal, o así con R, bilinear, o el vecino más cercano. Son distintos tipos de interpolación. No van a ojo, no van a detectar la diferencia. ¿Sí? Así que directamente olvídense de este tercer parámetro, pongan la imagen y el factor de escala y un factor de escala mayor que uno y van a ver que generan sobremuestreo. ¿Sí? Están generando más píxeles que lo que tenía la imagen. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un break de 10 minutos. Los que quieran avanzar y hacer alguna cosita de este ejercicio, si lo quieren implementar, nos damos, son las 6 de la tarde, 15 minutos, ¿sí? Así pueden prepararse un café y relajarse un poco. Y el que quiera trabajar un poquito sobre el ejercicio de muestreo, lo puede hacer, ¿sí? Y después vamos a continuar viendo Ok. lo que es la modificación de la resolución en intensidad. ¿Mm? Este va a ser el próximo tema que vamos a ver. Sí, nos vemos en 15 minutos. No se vayan, ¿eh? Este, nos vemos. Bueno, Apago nada más el audio, pero dejo todo prendido. Muy bien, continuamos con la segunda parte de la clase. Em, Habíamos quedado en la operación de modificación de la resolución en intensidad. Cuando vimos nuestra primera clase que hablamos de la temperatura dentro de la incubadora, nosotros dijimos que queríamos digitalizar esa información provista por un termómetro digital para poder controlar la calefacción dentro de la incubadora en rangos compatibles con el neonato, ¿no? Y habíamos visto que la temperatura yo la podía representar con distintos, es decir, según el número de bits del conversor analógico digital que utilicemos, yo podría representar más o menos valores de temperatura. Lo que se hacía era discretizar la variable temperatura en tantos cuantos como 2 a la n, siendo n el número de bits. ¿Sí? Bueno, en las imágenes es lo mismo. Lo que estamos cuantizando es el nivel de intensidad. Saber cuántos colores yo voy a poder disponer en la imagen para poder representar esa imagen. Entonces acá lo que nos propone este slide de la teoría es abrir una imagen, en este caso esta mariposa. Es una imagen que tiene 8 bits, por ende va a tener valores que van a estar acotadas a ese intervalo eh, entre 0 y 255 porque tiene datos de clase Win8. Acá al costadito ven
un color bar, una barra de colores. Entonces los valores más oscuros están cerca del 0 y los valores más claritos cerca del 255. ¿Mm? Entonces me pide el ejercicio que modifique la resolución en intensidad de la imagen, en este caso una imagen escala de gris, y ver qué pasa cuando voy recuantizando desde 8 a 1 bits. ¿Eh? Entonces tengo 8 bits, 7 bits, 6 bits, 5 bits, 4, 3, 2, 1. ¿Mm? ¿Qué sucede a medida que voy bajando la cantidad de bits que tengo para poder representar los colores? Bueno, a medida que disminuye la cantidad de bits, voy a tener menos cantidad de colores, en este caso tonos de gris, para poder representar la imagen original. Entonces, en el extremo tengo una imagen con un bit. Eso significa que mi imagen va a ser binaria. Solamente va a poder tener píxeles negros o blancos. Perdí toda la gama de grises que tenía la imagen original. Entre medio de los dos extremos, entre la imagen original y la imagen binaria, tengo toda una paleta de colores con menos o más cantidad de grises. Con 3 bits tengo 8 tonos diferentes entre 0 y 7. Con 4 bits tengo 16 tonos diferentes entre 0 y 15. ¿Sí? Y así sucesivamente. A medida que voy bajando la cantidad de bits, empiezan a aparecer falsos contornos, como vemos acá, en esta zona, o por acá. Acá ya se ve más. Con 4 bits ya se ve mucho más. Se empieza a perder información de esos niveles de intensidad que había en la imagen original. ¿Por qué? Porque ya no existen. Y es como la temperatura. Si no tengo todos los valores de temperatura posibles para poder representar la variabilidad que tiene la temperatura dentro ¿cómo es? Del habitáculo donde está el neonato, de la incubadora, bueno, va a haber saltos. Es decir, no puedo representar todos los valores de temperatura. Bueno, puedo representar de a 1 grado, tendré 30 grados, 31 grados, 32 grados. ¿Qué pasa en el medio? No lo puedo decidir. ¿Sí? Entonces va a ir a saltitos. En las imágenes pasa algo similar. No tengo todos los colores que yo quisiera, tengo un número acotado de colores. Y eso va a depender de la cantidad de bits que tenga la imagen. Entonces, el comando Grace Slice me permite modificar la resolución en intensidad de una imagen. Así como el comando InResize me permitía modificar la resolución espacial, el comando Grace Slice me permite modificar el número de bits que voy a tener para poder representar la imagen. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Les voy a mostrar primero el código y después vamos a ver una explicación. Acá sí vamos a tener que convertir todo lo que abramos a imagen escala de gris. ¿Sí? Siempre nuestro objetivo va a ser trabajar con imagen escala de gris y vamos a convertir, por las dudas que alguna de las imágenes vengan con clase de datos doble, la vamos a convertir a Win8. Entonces, si abro una imagen y tiene dato de clase doble, lo vamos a convertir a Win8. Y si estaba en Win8 no va a pasar nada, ¿sí? Entonces hay un comando que es im2 Win8, le paso la imagen y me va a dar como salida la imagen, pero ahora con clase de datos Win8. Entonces, ¿cómo aplico el comando GraySlice? Al comando GraySlice le tengo que pasar la imagen original, que es I mayúscula, y la cantidad de colores. En este caso 128 colores, 64 colores, 32 colores, 16. Si ustedes ven, 128 es el equivalente a 7 bits. Con 7 bits tengo 2 a la 7 es 128. Con 6 bits tengo 64 colores diferentes. Con 5 bits tengo 32, con 4 bits tengo 16, con 3 bits tengo 2 a la 3, o sea 8.
con 2 bits tengo 4 colores distintos y con 1 bit tengo 2 colores distintos. Entonces, a la misma imagen le aplico el mismo comando, pero cambiándole el número de colores que quiero que tenga. ¿Sí? 128. Eso me va a dar I1, I2. Bueno, voy a tener varias salidas. Y después lo que voy a hacer es graficar cada una de estas imágenes. Pero yo tengo que graficar el comando Grace Slice. Si uno ve en el help, siempre que no se acuerden que hace un comando, vayan al help. Me dice, ya de una me dice, el comando Grace Slice crea una imagen indexada a partir de una imagen en intensidad o escala de gris, aplicando umbrales. Entonces, ahora lo que vamos a ver es y después cómo se grafica, se coloca esa imagen, que en este caso la llamó X, pero en nuestro caso es I1, I2, I3, y un mapa de color correspondiente, apropiado para la cantidad de colores que yo puse acá. Un mapa de colores de 128 colores, o de 64, o de 32, o de 16, etc. Entonces vamos a ver un poquito cómo trabaja el comando GraceSlice y después lo vamos a aplicar. Vamos al pizarrón. Bueno, supongamos que tengo mi imagen original, que la llamé así, I256. ¿Sí? Porque es una imagen de 8 bits. 8 bits. Con clase de datos Win8. ¿Qué valores puede tener? De 0 a 255. ¿Sí? Si yo ahora le quiero calcular, quiero representar esta imagen con 7 bits. Vamos a llamar I128. Tengo, así va a ser el nombre de la imagen. ¿Qué voy a tener? Valores que van entre 0 y 127. Porque el intervalo de validez para esta clase para esta imagen va a ser valores que van entre 0 y 127, porque tengo 128 valores posibles de intensidad. Arriba teníamos valores que iban entre 0 y 255. ¿Qué sucede en el medio? ¿Cómo paso de una imagen que tiene estos valores posibles a otra imagen que puede tener estos solamente valores posibles? Acá no existe el 128, ni el 200, ni el 254, no existen. Solamente pueden tener estos valores. Bueno, lo que sucede es que va tomando de a pares. Entonces, todos los píxeles en la imagen de entrada, que era esta imagen original, que valían 0 o 1, en la imagen de salida, en la imagen que le cambié la resolución a 7 bits, van a valer 0. ¿Sí? Supongamos, esta es mi imagen de 56 y tengo un píxel que vale 0 y un píxel que vale 1. Vamos a hacerlo así. Del otro lado, cuando I es 128, lo que vamos a obtener es una imagen de la misma dimensión, porque la resolución espacial no cambia, pero estos dos que valían 0 y 1 ahora van a valer 0. Es como un mapeo. Todos los píxeles que valgan 0 o 1 en la imagen I256, en la imagen I128 van a valer 0. Todos los píxeles que valgan 2 o 3, supongamos que tengo un 2 por acá y un 3 por acá, en la imagen de
7 bits van a valer 1. ¿Sí? Y así puedo ir así tomando de a 2 y relacionando toda la gama de colores hasta llegar, por ejemplo, al 127. Es decir, todos los píxeles que tengan 254 o 255 van a valer 127 en la salida. Todo lo que tengan 252 y 253 o 253 en la salida, mejor dicho, salida es nuestra imagen modificada, ¿no? Y 128 va a tener 126. Entonces, si acá yo tengo un 252, en la salida va a tener un 126. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores va a contener la imagen de 7 bits? Valores entre 0 y 127. Entonces, yo tengo que... Y esto es... Vendría a ser... lo tengo que relacionar con un mapa de colores adecuado. Este mapa de color de la imagen original tenía 256 colores distintos. Este ya no me sirven 256 colores. Solamente me sirven los primeros 128 colores. O sea, del 0 al 127. Por eso, cuando yo grafique esta imagen, voy a tener que poner ImShow, I128. Acá le voy a tener que poner entre 0 y 127. Y después ponerle el mapa de color, por ejemplo, Color Map, Gray, porque es gris, de 128. 128 colores distintos. Y acá una figura. Esta sería una forma de poder graficar. ¿Por qué va esto entre corchetes? ¿Por qué no directamente InShow de I128? Porque InShow tiene un comportamiento especial. InShow primero se fija qué clase de datos tiene la imagen. Si es Win8, si es Win8 la clase de datos, va a esperar valores entre 0 y 255. Y si yo le meto valores que están entre 0 y 126, nunca voy a tener un blanco, por ejemplo. Entonces la imagen se va a ver muy oscura porque está solamente utilizando una parte de la paleta de colores. Es un poco rebuscado esto, pero después se va a entender, ¿sí? Entonces, por defecto, InShow, si yo le meto una imagen con clase de dato Win8, él espera que los píxeles tengan valores entre 0 y 255. Si es 0 va a ser negro, 255 blanco y en el medio toda la paleta de colores. Si yo le meto una imagen que no tiene valores por encima de 100, bueno, van a ser todos valores muy oscuros. Todos píxeles muy oscuros. Entonces lo que tengo que hacer es modificar la paleta de colores para que el 100, en este caso el 127, sea el blanco. Y no el 255 sea el blanco. Entonces por eso estoy generando una paleta de colores nueva, un color map nuevo, de 128 colores distintos, escala de gris. El máximo va a ser 127 y el mínimo 0. Entonces, ahí sí, va a usar otra paleta de colores con 128 colores nada más. Y el valor más alto, que es el 127, va a ser el blanco. ¿Sí? Ya no es el 255 porque no estoy usando esa paleta, estoy usando otra paleta de colores. Y va a pasar lo mismo con las otras imágenes que vayamos obteniendo, ¿sí? Cuando tengamos que calcular con 6 bits, tendríamos I64,
¿Mm? Va entre 0 y 63. 63 vendría a ser el blanco y el 0 el negro. Bueno, ¿qué sucede ahí? En vez de asociar de a 2, bueno, acá tendría que asociar estos dos para que me dé el 0 en la imagen. Pero esta asociación era equivalente a 0, 1, 2 y 3. Es decir, si en la imagen original aparece un 0, un 1, un 2 o un 3, en la imagen I64 va a valer 0. Y lo mismo si yo tengo cualquiera de estos 4 valores de la imagen de entrada, se van a mapear en 63. ¿Se entiende cómo es el trabajo de este comando? Yo ya no tengo 256 colores distintos de grises. Tengo menos bits. Tengo 128 o tengo 64. O lo que sea. Entonces ya los valores que va a tener la matriz indexada, esta imagen indexada, como el comando dice que genera una matriz indexada, todo esto son punteros a una LUT o habíamos dicho que LUT o mapa era lo mismo, que tenía 3 columnas, ¿sí? Entonces, si aparece en este caso el valor 0 apunta a la primera fila, el 1 apunta a la segunda fila. Entonces, yo tengo que tener tantos colores como valores que puedo representar en la imagen. Para esta imagen voy a tener 256 filas del mapa de color. Para 7 bits voy a tener 128 filas, porque cada número va a apuntar a una fila. Con 6 bits voy a tener 64 colores, 64 filas. Entonces lo que cambia es el mapa y los valores que va a tener internamente cada píxel de la imagen. Se los dejo para que lo mastiquen un poco, para que lo piensen. Después con Bettina lo pueden repasar de nuevo. Pero básicamente es eso. Entonces, de una imagen original que vamos a abrir, vamos a generar las versiones de menor resolución y de intensidad, recuantizando, pasando por 7, 6, 5, hasta llegar a 1 bit. ¿Cómo hacemos eso? Usamos el comando grayslice. ¿Cómo se aplica? Bueno, grayslice la imagen y la cantidad de colores que quiero que tenga la salida. No se pone el número de bits, sino el equivalente a esos números de bits en colores, ¿sí? Con 7 bits tengo 128 colores distintos, que van a ir, en realidad son píxeles que van a tener valores entre 0 y 127. Pero en total son 128 colores distintos. Con 6 bits tengo 64 colores distintos que van entre 0 y 63. Y así llegamos hasta la imagen binaria, que es esta de acá. Bueno, acá yo les muestro, pero esto es, metí todo para poder graficar en una misma figura con distintos mapas de colores. Bueno, hay que hacer esto que hice acá, que es asignarle el eje, el nombre del eje, y después cuando hago el color map le digo a ese eje aplicarle este mapa de color. Pero lo vamos a hacer más simple. Directamente grafiquen la imagen con figuras separadas. Por ejemplo, quiero graficar. Calcularon todas estas versiones. Tenemos la original y las otras versiones. Entonces, supongamos que quiero graficar la I4, que es la de 16 colores distintos. ¿Sí? Entonces vengo y hago ImShow I4. Y como son 16 colores distintos, uso un mapa de color de Gray 16. Recuerden que ustedes, cuando teníamos una imagen indexada, ¿qué le dábamos? La matriz de índices y el mapa de color.
Entonces acá yo le estoy indicando el mapa de color. Y acá, bueno, agregando una barra de color. Vamos a abrir una imagen para que quede un poquito más claro. Eh, y primero vamos a graficar la imagen original. InShow y es esta imagen donde se ven los clavos, seguramente una rotura del codo. Y ahora venimos y graficamos la de menor cantidad de grises. Fíjense cómo aparecen los falsos contornos acá. Se sigue viendo el hueso y los tornillos estos, pero ya la parte homogénea acá, que vendría a ser la parte del músculo, ya se ve como así, como en capas. Aparece un efecto medio raro. Entonces, fíjense que lo que hice fue a la imagen esta, que tenía 8 bits, es decir, 256 colores posibles, la represento ahora con 16 colores distintos. Y acá está la barra de color, el color bar que le agregué. ¿Sí? El 16 vendría a ser el 15, ¿no? El 15 sería el blanco y el negro sería el 0. En total son 16 colores. Esto mismo yo lo podría haber sacado y haber puesto color map grade 16. Vamos a fijarlo acá. Bueno, ¿qué pasó? Acá está el tema de que le decía que hay que decirle cuál es el intervalo, el mínimo y el máximo para que lo entienda InShow, porque si no, él espera valores entre 0 y 2.55. Como yo le estoy pasando valores entre 0 y 15, 0 y 15 son todos valores muy cercanos al negro. Por eso me salió esta imagen, todo negro, porque el tipo esperaba valores entre 0 y 2.55. Esperaba. Ahora les muestro. InShow me estaba esperando valores entre 0 y 2.55. Y yo le estoy pasando entre 0 y 15. Para InShow, el 2.55 es el blanco. ¿Y el 15 qué es? Es prácticamente un negro, porque está cerca de este que es el negro. Es un píxel muy oscuro. Entonces yo le tengo que decir InShow, por ejemplo, i16, y acá le tengo que decir que ahora el mínimo va a ser este va a ser el negro y el 15 va a ser el blanco. Ya este deja de ser el blanco y ahora me va a distribuir en este intervalo la cantidad de colores que tenga. Por eso yo defino un mapa de color, un color map, gray o el que quieran, de 16 colores, para que entre completamente acá. Porque si yo le pongo 2.56 y no estoy usando una paleta mucho más grande de la que puedo representar. Entonces, ¿se entiende esto? Originalmente el InShow, cuando la clase de datos Win8 espera valores entre 0 y 2.55. Si yo tengo estos números nada más, cuando quiera graficar, si no uso los corchetes, este para él es un valor oscuro. Entonces va a salir toda la imagen negro, que es lo que pasó. Si yo le pongo los corchetes así sin nada, lo que va a hacer MATLAB es tomar el mínimo y toma
el máximo. ¿Mm? Y al máximo lo pinta de blanco y al mínimo de negro y en el medio reparte la paleta de colores. También se puede utilizar. ¿Mm? Lo vamos a hacer. Y esto sería sin la información del corchete. Vamos a cerrar esto. Entonces, si yo le saco y le pongo corchetes cerrados y vuelvo a graficar, también se grafica. ¿Mm? ¿Y qué pasa si yo le pongo 200 colores? Se va a ver igual, no cambia. ¿Mm? Porque en realidad te está tomando, es decir, no va a haber tantos colores para representar, es decir, tantos índices para apuntar a una paleta de colores. Em, no sé si se entiende. Profe, una consulta. Sí, ¿Por qué ahí cuando le pone 200 se ve de forma normal? ¿Varía en algo? ¿O se ve...? no se ve en forma normal. Si yo le pongo 200, Ujú. se ve como esto que les decía, pixelado acá. ¿No? Vamos a graficar esto, si quieren, para que se vea con 16. Ahí tengo figura 2 y tengo la figura 1. Se ven iguales. ¿Mm? Porque agregarle más paleta no le hace en este caso. Em, ¿Cómo se llama? Lo que yo estoy tomando acá son el valor mínimo. Si veo I4 y entro a I4, fíjense cuál es el mínimo, el máximo y el mínimo posible. 0 es el mínimo y 15 es el máximo. Y yo hago doble clic, voy a ver que los valores son, ya no tengo valores diferentes tengo 0, 15, 8, 7, pero más allá de 15 no tengo. Entonces, si yo uso una paleta de 256 colores y no le pongo los corchetes, este 15 equivale a un gris oscuro. ¿Sí? No tengo valores claritos acá. Por eso la imagen me salía oscura. Si le pongo los corchetes vacíos, lo que hace toma el mínimo y toma el máximo y reparte la paleta de colores. El mínimo va a ser el negro y el máximo el blanco. ¿Mm? Acá lo que yo puedo hacer también es cambiarle no sé, ponerle un pink, por ejemplo. Le cambio la paleta de colores. A ver qué pasó acá. Vamos a ponérselo acá adentro. Sí, entonces yo puedo cambiar la paleta. Algo que era gris lo puedo poner en otras tonalidades. Y usando, en este caso, 16 tonos diferentes de rosas. Podría poner acá HCB, que es otra paleta. ¿Ya? No sé. Si vuelvo a la escala de gris, ahí tengo los 16. A ver si pongo 4. ¿Qué pasa? Bueno, si le pongo una paleta de 4, lo que estoy trabajando es eh, todo lo que... Es decir, todos los números prácticamente van a apuntar al blanco. eh, Porque no tengo valores. Todo lo que supere el 4 va a ser blanco. Eh, no sé si se entiende. Yo sigo teniendo los valores acá adentro entre 0 y 15. Pero si mi paleta
ahora tiene 4 valores posibles nada más, lo que estoy indicando es que va a tener asociados distintos colores. No voy a poder usar los 16 colores, sino solamente 4 de esa paleta. Tengo un negro, un blanco y 2 grises nada más. Entonces todo lo que esté, los valores, por ejemplo, entre 0 y no sé, y 4 se van a pintar de negro. Todo lo que estén entre 5 y 8 se van a pintar de gris oscuro. Lo que estén entre 9 y 12 se van a pintar este gris, y lo que estén entre 10 y 15 se van a pintar de blanco. Em, por ahí esto confunde la paleta con estos números, pero en realidad ustedes, si hacen un gray slice con 16 colores, tienen que usar una paleta de 16 colores, ¿sí? Para que quede bien. Si no, empiezan a ver cosas raras. Entonces, cada valor que aparece en un píxel está relacionado con un color. Esa es la idea, ¿sí? Siempre tienen que buscar eso. Procesenlo, traten de hacerlo en sus casas, y cualquier cosa hacen consultas por disco o por la semana que viene con Betina, que lo puede volver a explicar de otra forma. Pero básicamente es representar una imagen con menos cantidad de bits. Esa es la idea de este ejercicio. Y ahora para avanzar y ya ir terminando con nuestra clase, vamos a ver lo que es el umbralizado. Bueno, nos faltó ver antes del umbralizado el ajuste de imagen. Así como estaba la transformación, esta entrada-salida, que yo le expliqué que era una línea, que era el complemento, ¿sí? Esta que vemos acá en naranja. Tenemos la identidad, que básicamente la entrada va a ser igual a la salida, o la salida igual a la entrada, ¿sí? Un píxel que vale 100 en la entrada vale 100 en la salida. Así que identidad no hace nada. Pero yo puedo tener relaciones que no sean lineales, que puedan ser logarítmica o cuadrática, o no sé, la raíz cuadrada, o la inversa al logaritmo, ¿sí? O exponencial. Puede haber distintas relaciones entre la entrada y la salida. Entonces, ya serían relaciones no lineales. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos la entrada y la salida. Podemos tener una relación lineal. En este caso el parámetro se llama gamma y vale 1. Si gamma es menor que 1, tengo esta forma, que es forma convexa. Y mirando desde acá, esto es convexo. Si gamma es mayor que 1, tengo algo que es cóncavo. Entonces, fíjense, si yo vengo con un valor de 100, por esta concavidad, lo que va a aparecer es que a la salida va a ser un valor menor que 100. Entonces, cualquier valor que yo ponga acá, a la salida va a ser menor que el de la entrada. Esto me va a generar una imagen más oscura. Caso contrario, donde tengo la convexidad. Si yo entro con un valor de 100, a la salida hay que tener un mayor valor que 100. ¿Sí? Para cada valor que yo entre, siempre voy a obtener a la salida un valor mayor. Entonces la imagen va a estar más clara. Entonces, este comando ajuste de imagen me permite definir cuál es el mínimo valor y el máximo valor, low y high, de la entrada, y el low y el high de la salida, ¿sí? Que serían los límites. Esos valores van a ir entre corchetes y en números que van entre 0 y 1, y acá lo dice. Entonces, bueno, si tenemos datos de clase Win 8, vamos a tener que dividirlo por 255
para tener datos entre 0 y 1. Entonces nosotros vamos a tomar una imagen y que tiene un cierto contraste y le vamos a cambiar su contraste de salida ajustando estos valores. ¿Sí? Lo que está entre corchete y la gama. Por ejemplo, si yo quiero hacer el complemento, bueno, el complemento con este comando ajuste de imagen, yo le tengo que pasar, bueno, quiero que desde 0 a 1, o sea, todo, acá no habría, el low in sería 0 y el high in sería 1. Que eso se mapee de manera inversa, por eso tiene un 1 y un 0 a la salida. Es decir, el 0 se mapea en un 1 y el 1 se mapea en un 0 y en el medio ya sabemos cómo se mapean los grises oscuros en grises claros y viceversa. Entonces, el complemento es equivalente a este otro comando. Ajuste de imagen y con estos parámetros. Supónganse, tenemos esta imagen que tiene muy poco contraste. Fíjense que tenemos valores grises y no tenemos valores claritos ni oscuros. Entonces, la diferencia entre los píxeles es muy poca. Entre el brillo máximo y el brillo mínimo hay muy poca diferencia. Entonces yo digo, bueno, yo quiero mapear, yo sé que el mínimo es 0.4 y el máximo es 0.6. Ahora quiero llevar que el 0.4 ahora equivalga al 0.1 y el 0.6 equivalga al 0.9. Si yo hago 0.6 menos 0.4 me da 0.2. Ese sería el contraste inicial, 0,2. Y el contraste final sería 0.9 o 0.9 menos 0.1, esto es 0.8. Te lo llevo a un dibujito. Yo tengo mi imagen inicial, que vamos a llamar I, o input, in, justo que hay ahí. Y tengo, vamos a hacer así algo. Este va a ser el contraste inicial. Y a la salida tengo out. Quiero que el contraste de la salida, o vamos a llamar contraste de la entrada, contraste de la salida, siendo el contraste de la salida mayor que el contraste de la entrada. Supongamos que mi histograma está entre este punto que es 0.2 y este que es 0.4. Y ahora lo quiero llevar a 0.1 y 0.8. Entonces yo puedo aplicar este mapeo entrada-salida y decir todo lo que esté este 0.2, este vamos a poner por acá 0.4, en algún lugar está el 1. El 0.2 se mapea con 0.1 de la salida. Y el 0.4 de la entrada se mapea con el 0.9 de la 0.8, perdón. 0.8. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una relación de este tipo. Si el gamma es igual a 1, tenemos una línea. Bueno, no me salió muy línea, pero es línea. Una relación lineal. Valores por encima de 0.4 no tengo, pero si tuviera, se mantendrían en 0.8. Y valores por debajo de 0.2 no tengo, si tuviera, se mapearían en 0.1. Para no entrar en confusión, lo dejamos así.
Entonces, si tengo un píxel con 0,2 en la entrada, en la salida va a tener un valor 0,1. Si tengo un píxel 0,4 en la entrada, en la salida va a tener 0,8. 0,8. Y en el medio puedo ir calculando qué pasaría con cualquiera de los píxeles de la entrada, cómo se mapearían en la salida. Si ven, este contraste inicial, que es 0,4 menos 0,2, es diferente con el contraste de la salida, que es 0,8 menos 0,1. Acá tengo 0,7 de contraste y acá tengo 0,2 de contraste. Lo que hice fue mejorar el contraste de la imagen de post operación. La imagen de salida tiene mayor contraste que la imagen de entrada. Acá lo que estamos haciendo es un stretching. Estamos de alguna manera estirando el histograma hacia ambos lados, ¿sí? El 0,2 hasta 0,1, el 0,4 hasta 0,8. Estoy haciendo un stretching. Cuando ustedes hacen stretching, están elongando, están estirando. Entonces, yo puedo decirle, bueno, en algún momento a mí me pueden decir, yo quiero que esta imagen que tiene este histograma, ahora este 0,2 pase a ser 0, es decir, llegue al 0. Y este máximo llegue a 1. ¿Qué le estoy diciendo? Que ocupe todo el rango dinámico. El rango dinámico es todos los valores posibles, de 0 a 1. Que llegue a 1 y que llegue a 0. Rango dinámico. La operación de stretching que estamos queriendo explicar acá hace eso. Bueno, acá uso R como entrada y S como salida. Y yo tengo un mínimo en la entrada y un mínimo en la salida, un máximo en la entrada, sí, mínimo y máximo de la entrada. En la salida ahora va a estar acá el mínimo y el máximo va a cubrir todo el rango, ¿sí? De 0 a 1 o de 0 a 255. Y la fórmula que lleva una imagen de este estilo a este es lo que ven acá. ¿Sí? No me voy a centrar en esto porque ya estamos sin tiempo, pero sí quiero que aprendan lo que es el stretching, lo que es el shrinking, porque lo van a aplicar en la práctica. Entonces el stretching es estirar. Yo quiero que ahora algo que estaba acotado en el histograma a un contraste inicial, quiero aumentar el contraste, quiero que ocupe todo el rango dinámico. Lo estiro. Entonces, si yo tengo algo de este estilo, fíjense, de acá, de 30 para atrás no tengo nada. Entonces, si yo lo estiro, para allá, de acá se ve que hasta 255 ya está en 255. Entonces no lo puedo estirar hacia la derecha. Pero sí lo puedo estirar hacia la izquierda. Entonces el stretching lo que hace es, llevo este punto acá, que vale 30, 40, no sé cuánto, lo llevo a 0. Y si esto, supongamos que tenemos este histograma original. Bueno, llevo este valor de acá a 0 y este valor 100 a 255 y lo estiro. Justo no tengo una imagen del stretching, pero ahora puedo correr el ejercicio y que lo vean. Entonces básicamente lo que yo tengo que usar es el comando ajuste de imagen, pasarle un gamma, si no especifico el gamma vale 1, entonces yo quiero una relación lineal. El low y el high de la salida va a ser 0 y 1, porque quiero hacer un stretching. Y el low y el low y el high de la entrada lo puedo calcular, ¿sí? Viendo el mínimo y el máximo de la matriz. Entonces eso es lo que hace este ejercicio.
Abrimos la imagen. Como en general hay muchas imágenes que ya están bien ecualizadas, es decir, ocupan casi todo el histograma, está bien distribuido. Entonces lo que hago yo acá lo modifico. Le saco contraste, lo multiplico por un valor menor que 1 y le sumo un poquito de brillo. ¿Sí? Y a partir de esa imagen trabajo. ¿Sí? Supongamos, vamos a abrir una imagen. No sé, esta. ¿Qué le pasó? Vamos de nuevo. Listo. Entonces yo ahora la grafico. ImShow DR. Acá tiene la imagen. Si yo ahora quiero ver el histograma, InHist, tenemos esto. Fíjense que, como les decía, vas desde el mínimo hasta el máximo, cubriendo todo el rango dinámico. Entonces no me sirve esta imagen porque no. ¿Qué le voy a estirar? Ya está estirada. Entonces lo que hago es, le aplico esta, hago una compresión, porque estoy cambiándole el contraste y le sumo brillo. Entonces, ahora bueno, me mostró todo y ahora grafico el histograma y fíjense cómo se modificó el histograma. Porque lo comprimí, le di una compresión muy fuerte y lo desplacé. Entonces, ahora yo puedo trabajar con esta imagen. Si yo grafico la imagen, fíjense cómo se ve la imagen. ¿Sí? Muy oscura, con poco contraste. ¿Sí? Que equivale a ese histograma que vimos recién. Entonces, de acá yo puedo calcular el mínimo y el máximo de R para saber cuáles son el mínimo y el máximo que yo tengo que poner en la fórmula del ajuste de imagen. Entonces, yo calculo el mínimo de R, pero si yo pongo el mínimo de R así nomás pelado, me va a tirar un vector, porque lo que hace es trabaja por columna, me tira el mínimo de cada columna. Entonces, si yo quiero saber el mínimo de toda la matriz, tengo que decir el mínimo de R entre paréntesis 2 puntos. Entonces, de esa manera me va a tirar un número, 50. Si no, me tiraría. Fíjense qué pasa si yo pongo el mínimo de R, me tira un vector, 728 valores. No me sirve. Entonces sí tengo que poner de R 2 puntos, es decir, toda la matriz. Me tiró el 50. El 50 es el valor mínimo. Y el valor máximo es el max de lo mismo, de R, 2 puntos. Tengo valores mínimos entre 50 y valores máximos 100, 101. Entonces, yo ahora tengo que convertir ese 50 y ese 101 en números entre 0 y 1. Porque así lo pide el comando ajuste de imagen. ¿Sí? El low y el high, no importa que sea de la entrada o de la salida, tiene que estar con valores entre 0 y 1. Entonces, si yo tengo un valor 50, no me sirve acá. Tengo que hacer 50 dividido 255 para llevar a un valor entre 0 y 1. Y el 101 dividido 255. Entonces lo que tengo que hacer acá es dividir. Pero si yo divido derecho viejo, el R mínimo que calculé previamente dividido 255 me tira un número entero redondeado. ¿Por qué? Porque me está haciendo una división entera. R min es un número entero y 255 es un número entero. Entonces, para que realmente 50 dividido 255 me dé 0.1961, tengo que convertir a doble el R min doble, así en inglés, R min, y lo divido por 255. Y ahí recién me da el número con coma. ¿Sí? A ver si yo hago R min dividido. No, tampoco funciona. Entonces, como yo tengo números enteros y estoy dividiendo números enteros con números enteros, la división se hace entera.
y el resultado me va a dar un entero. Y yo quiero un número real, con coma. Entonces lo que hago es convertir el numerador en un dato doble, ¿sí? Y ahí sí, cuando lo divido por 255, no importa que este sea un entero, me va a dar el resultado con coma. Esto va a ser 0.1961 y esto otro va a ser 0.3961. ¿Mm? Esos son los valores low in y high in. Y los valores de la salida, si yo no pongo nada, lo toma por defecto 0 y 1. Es decir, puedo poner los corchetes vacíos o poner 0,1. Es lo mismo. Ahorramos de escritura. Y ahora aplico el comando y grafico. Me está faltando el histograma acá abajo. Ahí está. Entonces lo que logré fue, a la imagen original la modifiqué previamente y convertí en la original bis, si quieren poner. Que está modificado para que pueda hacer el estiramiento. Entonces, esta es la imagen original modificada para poder hacer el estiramiento. Este es su histograma. Fíjense que acá estoy en 50, que es el mínimo, y el máximo es 101. Ahora el 50 va a ir a 0. Fíjense que acá me dice que el mínimo es 0 y el máximo 255. El 101 pasa al 255. Y estiré todo como si fuera un acordeón. Por eso los palitos estos se ven más separados que acá. ¿Sí? Porque estiré, esto lo llevé a la punta, esto lo llevé a la otra punta y lo estiré. ¿Sí? La altura no varió, fíjense que acá va hasta 4 y algo y acá va hasta 4 y algo. La forma de esta concavidad sigue estando. Lo único que hice fue estirar todo el histograma. Entonces ahora tengo valores oscuros, valores claros, valores grises. Y ya no tengo esta imagen fea que no se diferencia qué es lo que hay. La estructura que se ven en este corte. Entonces acá hicimos el estiramiento o stretching de una imagen. Así como está el estiramiento, está lo contrario, que vendría a ser el shrinking, una palabra en inglés, que es contraer, que tiene esta fórmula, no importa la fórmula, pero básicamente hace lo mismo. Tomo la imagen, acá no necesito previamente modificarla, directamente le aplico el stretching. Y lo que yo tengo que fijar es dónde quiero que esté el histograma. Por ejemplo, entre 50 y 101. Tenía este histograma original, ahora quiero que el mínimo vaya a 50 y el máximo venga a 101. Estoy comprimiendo el acordeón a un rango específico de intensidades. Entonces, acá lo importante es decirle cuál es la salida, cuál es el rango de la salida, el low y el high de la salida, dados en números con coma. ¿Sí? Y el mínimo y el máximo que calculábamos antes y después lo dividíamos por 255, si yo hago una conversión, que es esta, into doble, es decir, estoy convirtiendo todos los datos de clase Win8 que podría tener la imagen a doble, ya no tengo que hacer esto que hacíamos acá, el doble min, rmin dividido 255. Ya directamente tengo el número con coma, porque la clase de datos es con coma. Es doble. Entonces podemos hacer calcular el mínimo y el máximo y hacer el doble de eso dividido en 255, o bien puedo hacer una conversión a doble primero y después directamente calcular el mínimo y el máximo, y eso ya me daría el low y el high de la entrada. El low y el high de la salida lo especifico yo a mano o se lo pido al usuario y aplico la ecuación. Fíjense que la ecuación del ajuste de imagen es siempre la misma. Yo le tengo que dar los parámetros que van entre corchetes.
Acá necesito darle los parámetros de la salida, porque yo quiero comprimir a un cierto rango de valores el histograma. Entonces, supongamos que esto está entre 0,2 y 0,5. Voy a abrir una imagen, esta. La imagen original tiene este histograma, fíjense que ocupa todo el rango dinámico. Y ahora todo esto lo comprimí a 0,205. ¿Sí? Sigue teniendo este lóbulo, este otro lóbulo, que serían estos dos de acá. Y este lóbulo y este de ahí serían estos dos de acá. Pero está todo mucho más comprimido. Los palitos, los bines están mucho más amontonados. Y fíjense que esto tiene poco contraste comparado con todo este contraste que tiene acá. La imagen es muy oscura y poco contrastada. Entonces acá hicimos el shrinking, lo opuesto al estiramiento. Entonces le dejo de tarea para que puedan trabajar estos dos ejercicios, para que vayan de última con consultas a Betina. ¿Sí? Tenemos que llegar a tener esto para arrancar la clase que viene. Entonces, pruébenlo en sus casas como tarea. Hagan el shrinking y el stretching, abriendo una imagen, fijándole, calculando el mínimo y el máximo y poniendo a la salida lo que tiene que ir acá. ¿Sí? 0,1 si quiero hacer el stretching o nada, y los valores de salida de low y high en el corchete, en el segundo corchete, y grafiquen eso. Entonces, lo que hicimos hoy, si vemos la guía, veníamos trabajando hasta acá. En la primera parte, con Betina y conmigo vieron algo. Hoy hicimos el InResize, el Gray Slice y el ajuste de imagen. Hasta acá. ¿Sí? 4, 5, 6, 7. Entonces, bueno, de tarea quedan estos dos, el stretching y el shrinking, para ver si lo pueden hacer. Y lo primero que van a hacer con Betina la semana que viene es repasar esto, arrancar con esto. Y si hay que explicar un poquito el Gray Slide, se explica. Pero la idea es tomarse unos 15 minutos para ver esto, las dudas, y después empezar con el umbralizado, la binarización de Otsu y la binarización de Saubola, estos tres, y quedaría después para la otra teoría ya algunas, lo que es función de imágenes y transformaciones geométricas, y con eso terminaríamos la unidad 2. Vayan tratando de hacer estos ejercicios que les mencionaba en clase, en sus casas, y vengan ya con ideas o con preguntas para la clase que viene, que es presencial, en el aula de siempre. ¿Preguntas sobre esto que vimos hoy? ¿No hay preguntas? No, profe, por ahora no. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos la clase que viene en el aula a las 3 de la tarde. Si no hay paro. Bueno, gracias, profe. Bueno, No. nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.